Una almohada era todo lo que tenía, y se la robaron. Lumo siempre amó a las personas. Le encantaba que jugaran con él y lo consintieran. Desde que era cachorro, fue un perrito glotón. En sus primeros meses de vida, veía todo lleno de alegría e ilusión, pensando que este maravilloso mundo al que había llegado era un paraíso. Pero el inocente perrito desconocía su triste realidad. Era un animal sin hogar, había nacido en las calles, y poco a poco comprendió, con desilusión, que los seres humanos no lo veían a él con la misma fascinación con la que él los veía a ellos. Pronto conoció el rechazo, la indiferencia, el frío y el hambre constante. Pero ni siquiera eso le quitó el anhelo de conseguir un hogar. En los chaos, mientras buscaba la manera de sobrevivir, perseguía a los transeúntes con la esperanza de que alguno viera el perrito amable que era y lo llevara consigo. Pero eso nunca pasó. Los años transcurrieron, él se hizo grande y no consiguió un hogar. Parecía que la calle era el lugar al que pertenecía, en un mundo sin cabida para un tierno perrito glotón. Lo mejor que una persona hizo por él fue un día regalarle una caja de cartón, una almohada y un tazón azul. Lumo estaba feliz, su humilde casita le encantó. Era más caliente que las heladas aceras, y en aquella caja se sentía seguro por primera vez en su vida. No era la casa que necesitaba, mucho menos la que merecía, pero era lo mejor que le había pasado hasta ese momento. El tazón también fue útil, pues sirvió para incentivar a las personas a dejarle de vez en cuando algo de comida. No obstante, todavía debía salir varias veces a la semana a deambular por lejanos lugares para encontrar algo con que saciar el hambre. Lastimosamente, un día de esos en que tuvo que alejarse para buscar alimento, alguien sin corazón le robó su almohada y su tazón. Solo le dejó la caja. Cuando el perrito regresó, olfateó la esquina que se había convertido en su hogar, sin entender por qué sus cosas habían desaparecido. Resignado entró en la caja, desprovista ahora de la calidez que le daba aquella vieja pero suave almohada. Ese fue el momento en que Lumo perdió la fe en las personas. La desilusión conquistó su mirada y la pena le arrebató las fuerzas para continuar sobreviviendo. El perrito no quiso volver a salir de la caja. Pero en el momento más crítico, por primera vez en su vida, el viento bienaventurado sopló a su favor. Alguien anónimo reportó al perrito en un refugio de la ciudad y al día siguiente fueron a rescatarlo. Lo encontraron dentro de su caja, muy triste y desconfiado. No quería que se acercaran a él, y se negaba a recibir la comida con la que los rescatistas intentaban ganarse su confianza. Pero como era un perrito glotón, su barriga lo traicionó, y poco tiempo después se encontró a sí mismo meneando la cola a esos humanos buenos que le ofrecían su primer bocado en días. La desconfianza rápidamente desapareció, porque los perritos son nobles y perdonan fácil. Sin embargo, no imaginaba la sorpresa que aún los rescatistas tenían para él. Lo llevaron con ellos al refugio, y allí le dieron el mejor regalo del mundo, una verdadera cama para perritos. Lumo se puso feliz. Comprendió que ahora sí había conseguido el hogar que por tantos años anheló. Lumo había sido adoptado. Miles de animales de la calle esperan tener un hogar. No compres, rescata, adopta, cambia sus vidas. Pero la historia de Lumo, en realidad, no terminó allí. Su vida apenas comenzaba a despertar de un largo sueño triste. Lumo no sabía que el mundo, ese mismo mundo que tantas veces lo castigó, también guardaba momentos llenos de belleza reservados para quienes aguantaban más de lo que parecía humanamente o perrunamente posible. Los primeros días en su nuevo hogar fueron un torbellino de sensaciones desconocidas. El olor limpio del lugar, la suavidad de las mantas, los sonidos tranquilos y cálidos de un ambiente donde nadie lo ahuyentaba. Todo era tan diferente al ruido frío de las calles que por las noches Lumo se despertaba sobresaltado o confundido, creyendo que en cualquier momento despertaría en su vieja caja vacía. Pero cada vez que abría los ojos, ahí estaba su nueva cama esperándolo, tan intacta, suya, dispuesta a recibirlo. Y eso poco a poco comenzó a deshacer los nudos que el miedo había apretado durante tantos años en su pequeño corazón. Su nuevo adoptante, un hombre de caminar suave y voz calmada llamado Dariel, tenía la paciencia necesaria para un perrito que había pasado casi toda su vida sobreviviendo a base de instintos. Él no forzaba nada, no lo levantaba en brazos sin aviso, no lo rodeaba con caricias bruscas, le hablaba bajito, como si temiera asustar sus heridas invisibles, y dejaba que fuese el propio Lumo quien decidiera acercarse. El primer día que Lumo apoyó su cabeza en la rodilla de Dariel, el hombre sonrió de una forma que hizo comprender al perrito que allí, por fin, no se encontraba solo, que en ese hogar alguien había decidido verlo realmente. Lo vio más allá del pelaje enmarañado, más allá de la suciedad que traían sus días pasados, más allá de los ojos que habían aprendido a esperar siempre lo peor. Lo vio como un ser viviente que merecía cariño, descanso y dignidad. Con el paso de las semanas,
Lumo descubrió cosas que nunca imaginó. Descubrió que las caminatas no eran persecuciones desesperadas tras comida o afecto, sino momentos tranquilos donde podía oler árboles sin preocuparse por patadas o gritos. Descubrió que los charcos no eran enemigos fríos, sino espejos donde podía ver reflejada la nueva luz en su mirada. Y descubrió, sobre todo, que la vida tenía sabores que nunca había probado, no solo en comida, sino en experiencia. Porque el mundo, cuando se mira desde la seguridad, tiene un sabor distinto, como si cada día fuese un bocado nuevo que se queda en la memoria. Hubo un momento clave en su transformación, la primera vez que vio a otros perros jugando en el parque. Durante años, Lumo creyó que el juego era un lujo reservado para otros, criaturas nacidas con suerte o criadas en hogares donde las caricias eran rutina. Él, acostumbrado a correr solo para escapar o para encontrar comida, no entendía cómo esos perros podían perseguir palos, rodar en el pasto y regresar a los brazos de sus humanos sin recibir nada más que risas y cariño. Pero Darial, con paciencia infinita, se sentó en la hierba y dejó que Lumo observara. Pasaron días antes de que el pequeño se animara a dar un paso hacia la hierba húmeda, días antes de que, temblando, aceptara que estaba permitido tocar ese mundo sin que nadie lo apartara. Cuando finalmente corrió detrás de una pelota por primera vez, torpe y sorprendido, Dariel casi lloró. Lumo también, aunque en él las lágrimas se escondían detrás del brillo emocionado de su mirada. La vida siguió floreciendo para aquel perrito que alguna vez perdió una simple almohada, y con ella toda su fe. A veces, el pasado regresaba en forma de sueños. En ellos, Lumo veía su cajita fría, la esquina donde temblaba durante las madrugadas, la sensación amarga de regresar y ver sus pertenencias robadas. En esos sueños, la soledad volvía con fuerza. Pero cada vez que despertaba, sentía la presencia cercana de Darial. El suave olor del hogar, el leve sonido de la respiración humana que le recordaba que ya no tenía que tener miedo. Era ahí donde el pasado perdía fuerza, como si la oscuridad se diluyera ante la tibieza del nuevo presente. Con el tiempo, Lumo no solo recuperó la fe en las personas, sino que descubrió un propósito. En el refugio donde una vez estuvo, comenzaron a invitarlo a acompañar jornadas de sensibilización, no como un ejemplo de tristeza, sino como una prueba viviente de resiliencia. Niños y adultos lo escuchaban sin palabras, solo viéndolo mover la cola, lamiendo manos que él no conocía, confiando sin reservas. Lumo demostraba, con cada gesto, que un animal maltratado no pierde la capacidad de amar. Solo necesita que alguien le muestre que es seguro volver a hacerlo. Darial lo llevaba orgulloso, y cada vez que alguien preguntaba por la historia del perrito, él respondía con serenidad que Lumo no era un milagro, sino un recordatorio de que incluso los corazones más cansados pueden florecer cuando reciben una segunda oportunidad. Un día, en una de esas visitas, una niña se acercó con la timidez de quien teme lastimar a un ser frágil. Lumo la olfateó despacio y luego apoyó la cabeza en su mano. La niña le susurró algo que Darial apenas alcanzó a escuchar. Yo también pensaba que nadie quería estar conmigo. Darial entendió allí que Lumo no solo había salvado su propia vida, también estaba haciendo brillar la de otros. Y así pasaron los años, con Lumo convertido en un perrito feliz, amado, lleno de aventuras simples pero profundas. Cada mañana, cuando se despertaba en su cama, recordaba vagamente aquella almohada vieja que alguna vez fue lo único que tenía. Pero ya no le dolía, no porque lo hubiera olvidado, sino porque ahora sabía que, aunque alguien se la quitó, la vida le terminó regalando algo mucho más grande. Un hogar, un nombre dicho con cariño, un lugar donde su historia tenía sentido. Por eso, cada vez que miraba a otros perritos en la calle, Lumo no sentía lástima, sentía esperanza, porque sabía que, en algún rincón, siempre podía haber alguien como aquel humano anónimo que lo reportó. Alguien que hiciera lo correcto, alguien que decidiera que un animal merece ser visto. El mundo sigue lleno de Lumo, es ala o fuera, criaturas esperando a que alguien los note, que alguien se detenga, que alguien decida que ya sufrieron suficiente. Y a veces todo comienza con un gesto tan pequeño como una llamada, una denuncia, un rescate, una mano extendida, un corazón dispuesto. Si te gusta nuestro contenido, nos ayudaría mucho que nos dejes un like y un comentario para que YouTube nos trate con cariño y recomiende nuestros videos a más gente. También puedes suscribirte y activar la campanita para que te notifiquen cuando subamos nuestro próximo video. Gracias por escuchar. Y recuerda, cada vida merece otra oportunidad.